Empezamos a grabar con la... Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a el curso de Reforma Íntima, la clase 17 del curso de Reforma Íntima, dictado por Álvaro Vélez Pareja, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, desde Cartagena. Hoy la clase 17 es los riesgos de una pseudo reforma íntima. Bien, este curso lo seguimos, además de militantes de la Sociedad Espiritista de Cartagena, miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca, y otros miembros a nivel nacional e internacional que se han querido vincular a este curso. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy Aguilera, desde Bogotá, de Sembradores del Camino, quien dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy, buenas noches. Ay, se me había cerrado, pero bueno, ya está, listo. Entonces, muy buenas noches. Los invito a que nos unamos en pensamiento, en sentimiento. Nos visualicemos en el aquí, en el ahora. Darle las gracias al Padre Creador, al Maestro Jesús, a los guías protectores, a los mentores de esta tarea, guías y protectores muy especialmente, nuestro hermano Álvaro Vélez, quien tiene a su cargo conducir el tema en el día de hoy, a quien pedimos sea igualmente guiado, orientado, iluminado, y nosotros igualmente para que nuestro nivel de entendimiento, comprensión del tema, se logre de acuerdo a los objetivos propuestos en esta tarea. Para todos igualmente nuestros hogares, que haya bendiciones de salud, de bienestar general, de armonía, que cada día estemos en las mejores condiciones vibratorias, de salud, de protección espiritual, para enfrentarnos a las situaciones que se están presentando en las distintas regiones de nuestro país, del planeta, que haya siempre fluidos de luz, de amor, de ayuda, de elevación del campo vibratorio del planeta para que podamos estar a la altura y a las necesidades que el planeta requiere en este proceso de transformación planetaria en que se encuentra, transición planetaria, que todos nosotros, uniendo pensamientos y sentimientos y acciones de amor, contribuyamos a que este proceso se dé dentro de las mejores condiciones, contribuyamos a aliviar las dolencias de los habitantes de este planeta, enfermos en hospitales, víctimas de las inclemencias de la naturaleza, para todos, que siempre haya una luz de esperanza, de salud, de bienestar y de compromiso de todos para la ayuda para todos, que siempre nos unamos para acompañarnos y salir adelante ante las pruebas que se nos presentan. Gracias nuevamente por esta oportunidad, por este encuentro espiritual y fraternal. Bendiciones para todos, que así sea. Mil gracias. Así sea, muchas gracias, Nancy, y bienvenido, y gracias por aceptar esta invitación, Álvaro Vélez. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches a todos. Un cordial saludo. Aprovechando esta oportunidad para transmitirles un saludo de la directiva y los trabajadores de la Sociedad Espiritista de Cartagena, a todos los que nos han estado acompañando en estos cursos y en estos estudios, indudablemente siguiendo los parámetros, las enseñanzas, los fundamentos y los principios que nos brinda la doctrina espírita codificada por el maestro Allan Kardec. El título de la clase de hoy es un poco extraño, ¿no? Pseudo reforma íntima. ¿Qué será eso? ¿Por qué ese nombre tan
raro, tan desacostumbrado, ¿no? Que será una pseudo reforma, como una especie de medio reforma íntima. Es posible que esto exista. Vamos a ver las características y los riesgos para que, conociendo algo de esto, no vayamos a caer en este engaño o en esta desviación como una apariencia de cambio y de mejoramiento que puede suceder también y que, dada nuestra imperfección, ¿no? En nuestro nivel evolutivo actual en este mundo de expiación y prueba, es probable que a veces tengamos algunos rasgos de este tipo de situaciones propiciadas más que todo por el ego, por la ignorancia, por el apego a lo material. Entonces, por el orgullo, por la vanidad. Recordemos pues que dentro del proceso de reforma íntima, en el cual todos estamos inmersos en mayor o menor grado, con estos métodos o con otros métodos dentro de esta doctrina o fuera de ella, otros cursos igualmente importantes y valiosos. Digamos que somos conscientes de que contamos con las ayudas espirituales. En primer lugar, a través de la oración, pedimos al Padre Creador, a Dios, la ayuda superior para impulsarnos, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Allí se expresa nuestro amor, su amor hacia nosotros, que consiste en que Él desea, siempre ha sido así, nuestro perfeccionamiento, nuestra evolución, nuestra felicidad y llegar al grado de perfección espiritual. Y también contamos con las ayudas de nuestros guías y protectores. Los guías nos ayudan a través de inspiraciones y a través de encuentros nocturnos en la proyección extracorpórea nocturna, desdoblamiento, como se denominaba antes, o se ha impuesto ese término de desdoblamiento. Todas las noches, cuando estamos profundos, nuestro cuerpo está descansando, se aflojan, se relajan los lazos que unen el espíritu al cuerpo y podemos incursionar parcialmente en la dimensión espiritual. Y es allí donde nuestros guías van a recibirnos. No siempre, no siempre se da este encuentro, porque a veces somos atraídos hacia otros ámbitos obsesivos. Y digamos que aunque nuestro guía sea consciente de que estamos en ese momento en el mundo espiritual, digamos que no siempre nuestro campo de percepción y nuestra disposición es favorable a tener un encuentro con el guía. No lo percibimos porque estamos vibrando bajo, se puede decir. Entonces, normalmente cuando ellos logran estar a nuestro lado, digamos, y hacer que tengamos un cierto grado de conciencia, porque hay que reconocer que cuando estamos desdoblados, cuando estamos en el mundo espiritual, estamos allí con una especie de obnubilación, estamos semilúcidos, no tenemos una lucidez completa. Esto es por la influencia que ejerce la materia sobre el espíritu. Es una conciencia parcial, pero ellos aprovechan esos momentos de semilucidez para hacernos orientaciones, ¿no? Enseñanzas, consejos, llamados de atención, reorientaciones, estímulos, para que nosotros sigamos el camino del bien. Pero sucede que también contamos con la ayuda de los protectores, que son unos guías, pero de menor grado evolutivo. Ellos están más próximos a nosotros y ejercen ayudas cotidianas, están mucho más cerca de nosotros en una forma un poco más permanente, ya que el guía puede alejarse y tiene una capacidad suficiente para vernos, ¿no? Observarnos desde donde se encuentren. Y otra situación que puede dar es que un guía puede ser guía de varias personas. Entonces, no están totalmente atados a andar al lado nuestro, pero sí los protectores con quienes también podemos encontrarnos y pueden darnos orientación en este proceso de reforma íntima. Y los familiares desencarnados
podemos contar con sus ayudas, pero son más limitadas de acuerdo a su grado de conciencia, su grado de intelectivo y sus condiciones morales, pues no siempre por el hecho de haber sido seres queridos nuestros, no quiere decir que se van a transformar en ángeles cuando desencarnan o que enseguida van a ser nuestros guías y nuestros mentores. Eso es muy relativo, dada cada uno de ellos, pero sus ayudas se pueden dar como inspiración o como con encuentros nocturnos igualmente. Contando con esta ayuda espiritual valiosa, pues nosotros tenemos más seguridad en este proceso de conocimiento de sí mismo, y aprovechando esta lámina que nos había quedado aquí de clases anteriores, hay pues indudablemente muchas obras de las obras de Allan Kardec dictadas desde el mundo espiritual. Y la extensa literatura mediúnica, como siempre decimos, psicografiada por el médium espírita brasileño Francisco Cándido Javier, Ricardo Pereira Franco, Ivondo Amaral Pereira y otros, todos coinciden en todas estas enseñanzas. Hay una concordancia entre las enseñanzas que aparecen en los libros de Kardec y las enseñanzas más amplias, se puede decir más detalladas, más pormenorizadas, que aparecen en la extensa literatura mediúnica, y poco a poco, más que todo, concretándonos a las enseñanzas de la mentora espiritual Juana de Angelis, en donde se nos habla de nuestras máscaras y nuestras sombras, conceptos pues que tampoco son de la doctrina espírita, vienen de la psicología, vienen de Jung y de otros. Vemos que nosotros normalmente utilizamos unas máscaras para desenvolvernos en la vida. Normalmente en el hogar, pues nos desenvolvemos sin ninguna apariencia, sin disimular nada, por la confianza que tenemos con nuestros seres queridos, y a veces abusivamente somos demasiado crudos con ellos y no usamos máscaras los unos con los otros, porque nos mostramos tal cual somos, tanto la parte positiva como la parte negativa, se puede decir. Pero una vez ponemos el pie en la calle a salir, a ir al trabajo, a ir en el bus, a ir a la institución espírita, a cualquier sitio o en la vía pública, vamos tomando unas apariencias, ¿no? Como unas simulaciones, que son como unas máscaras, ¿no? Que utilizamos para protegernos, para defendernos, para engañar, para aparentar lo que de pronto no somos, o porque sentimos que hay una agresividad, una amenaza. Hay amenazas de parte de la sociedad, de parte del público, de parte del vecino y de compañeros de estudio, compañeros de trabajo, de los cuales queremos defendernos. Entonces, nuestro ego nos lleva a utilizar una máscara en determinados sitios en donde nos encontramos, y que disminuye cuando nos encontramos en compañía de nuestras amistades. Pero sucede que en estas obras de Juana de Angelis también está la invitación a hacer contacto con nuestras sombras, que, como hemos dicho en otras ocasiones, no es que tenemos no hay una sombra detrás de nosotros como si fuera otro ser. La sombra es para sintetizar nuestras imperfecciones, nuestros vicios y nuestros defectos, y nuestra ignorancia igualmente, nuestra falta de amor, falta de responsabilidad, falta de respeto. Todo eso ha sido englobado como una sombra, y todo ese aspecto negativo lo tenemos en mayor o menor grado, ante todo los habitantes de este tipo de mundos de expiación y prueba. Y por supuesto que muchas veces eso queda enmascarado también, porque el propio ego, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, nos lleva a evadir esa sombra, a no reconocerla, a sentirnos heridos cuando nos las muestran los demás.
Entonces, hay una lucha ahí, ¿no? En donde nuestra personalidad actual, egocéntrica, y nuestra realidad espiritual trascendente y profunda quiere asomarse, quiere salir, quiere tomar el control, más el ego se opone a esto, porque el ego permanece en su zona de confort y allí nos sentimos seguros. Pero dentro de este proceso de reforma íntima y del conocimiento de sí mismo, indudablemente está la invitación nuevamente de esta mentora espiritual de que hagamos contacto con nuestra sombra, que busquemos conocernos. De eso se trata casi todo el tema, los temas que hemos estado viendo en las clases anteriores, que es conocernos a nosotros mismos de una forma directa, de una forma imparcial, que no se logra al principio, que es una lucha, un proceso, un trabajo, en donde poco a poco vamos tomando contacto con todos esos aspectos negativos de nuestra personalidad que vienen de reencarnaciones anteriores, que están bien afianzados, y es allí donde está el trabajo más duro, más difícil, más crudo. Y también la otra invitación de los espíritus es que intentemos, y esto se logra con el tiempo, de percibir nuestro yo profundo, porque nosotros en cada reencarnación desarrollamos una personalidad limitada a esa reencarnación y tiene muchas de las características de nuestras imperfecciones. Pero mientras estamos encarnados en cada una de las reencarnaciones, estamos desempeñando también un rol, un papel, una máscara que no muestra toda la realidad de lo que somos, porque trascendemos, la parte espiritual debe trascender las personalidades particulares de cada una de las reencarnaciones. Y con estos ejercicios poco a poco vamos haciéndonos cargo de esa realidad espiritual que sobrepasa o debe sobrepasar las características de cada una de las reencarnaciones. En este proceso, entonces, son las máscaras del ego, y cuando nos intentamos mirar en un espejo, disfrazamos esa realidad o la sobredimensionamos. Son las llamadas máscaras del ego. Es un vicio social ancestral, un hábito permanente, una costumbre que traemos, quién sabe desde cuántas reencarnaciones del pasado, se deriva de la etapa animal también, ¿no? El camuflaje, el mimetismo, todo eso que en la etapa animal del alma tuvo que desarrollar para defenderse de las agresiones de los otros animales o de las otras especies o del medio ambiente. Entonces, el mimetismo, las adaptaciones generaron toda esta tendencia, y al ir despertando ya en la etapa hominal, todavía traemos eso ancestralmente guardado. Es un hábito, es una costumbre social. ¿Cómo observarnos a nosotros mismos? ¿Por dónde empezar? Ya lo hemos visto. Disciplinar nuestra mente, aquietarla, serenarla, calmarla, porque es allí donde vamos a iniciar y a realizar todo el trabajo. Entonces, hay una necesidad de educar y disciplinar nuestra mente, observar lo que hace nuestra mente en una forma usual, en qué pensamos regular y frecuentemente, cómo funciona mi pensamiento. Todo esto hace parte de clases anteriores. Y llegamos entonces al punto medular del título de hoy, que sería entonces la pseudo reforma íntima, porque siempre hablamos de reforma íntima, pero una pseudo reforma íntima sería una reforma en falso, una reforma aparente. Aparentamos que ya hemos cambiado, aparentamos una bondad o unas características, unas virtudes que todavía no tenemos.
Entonces sucede que esa reforma se convierte como en ficticia, como simulada, o lo podemos utilizar como un engaño, intentar engañar para ser aceptados o no ser señalados en el medio social en que nos desenvolvemos, ¿no? O hemos desarrollado una especie de reforma íntima equivocada que no corresponde a lo que realmente debe ser, puede estar desviada o sencillamente no existe la reforma íntima en nosotros. Y esto hace parte de los juegos de la mente y los juegos del ego, de la personalidad actual, en donde la persona, habiéndose enterado de en qué consiste la reforma íntima, sigue con el vicio de la apariencia, del engaño y de la simulación. Entonces, pasamos a comportarnos mejor, manteniendo un control mental del vocabulario, del comportamiento, y hasta las personas podrían creer que fulano o fulana hasta está cambiando o ha cambiado, o la propia persona cree que ya lo conseguí porque yo antes era así y ya no lo soy. Entonces, es una reforma en falso, aparente, ficticia, simulada. Engañosa, equivocada, desviada o no existe. O sea, está ausente. El tema de hoy no es tan extenso. Entonces, tiene unas características, esas pseudo reformas, una apariencia de reforma íntima. Hay una presunción. La persona presume de que ya está mejor o quiere figurar ante los demás como una persona buena, manteniendo esa apariencia o imitando a una persona que vemos como un modelo de comportamiento, un modelo de conducta, una persona buena, amorosa, servicial, trabajadora, y empezamos a imitarla. Y esa imitación no significa un cambio, sigue siendo una apariencia. La modestia, la falsa modestia. En el fondo, la persona le gusta mostrarse para que vean lo que yo he conseguido ya, que ya no soy grosero, ya no soy agresivo, miren cómo estoy. Y alardeamos del cambio, ¿no? Este sería un gran error, el caer en este estado, alardear del cambio. O me pongo de ejemplo, yo antes era así y ahora ya al fin dejé tal vicio, dejé tal imperfección, tal desviación de la personalidad. Entonces hay una falsa modestia ahí, ¿no? Y lo peor de todo lo que nos puede suceder en este proceso es que lleguemos a creernos que es cierto, que ya yo, como ya no insulto a nadie, ya yo me reformé en ese punto en el cual estuve trabajando. Entonces la persona se autoengaña. Entonces, intentamos engañar a los demás o queremos tener esa apariencia en nuestro deseo, pues, de ser aceptados o de no ser rechazados, y nos autoengañamos, que sería, pues, lo más grave, creerse que ya la persona está reformada cuando no lo está. Es como aquellas heridas que curan en falso, que por fuera la piel se normaliza, pero por dentro la infección o la patología está oculta. Entonces, de nada sirve la buena apariencia de la piel si la enfermedad está por debajo, termina aflorando tarde o temprano. ¿Cómo entonces podemos evitar, no? La pregunta lógica, bueno, pero ¿cómo hacemos para evitar caer en esa pseudo reforma, esa apariencia de reforma? Veamos aquí algunas conclusiones que hemos extractado de distintas obras. Es importante y necesario identificar qué es lo que hay que corregir, mejorar, superar o cambiar. Porque de todo esto se trata también el curso del conocimiento de sí mismo. Es
digamos, saber identificar con precisión qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que mejorar. Es como una persona que está jugando el tiro al blanco y no sabe hacia dónde apuntar y disparar. Entonces puede haber, si no sabemos cuál es el blanco, cuando disparamos la flecha, ella puede desviarse para cualquier otro blanco que no es el esencial, ¿no? Que no es el que realmente vale en ese momento. Entonces, es un trabajo de mucho tiempo identificar exactamente qué es lo que yo voy a atacar, se puede decir así, y qué es lo que voy a combatir, porque de pronto la persona piensa que lo que tengo que combatir ahora es la pereza, o tengo que combatir la timidez, o combatir el miedo, cuando realmente lo que tiene que combatir es el egoísmo, el orgullo, solo para poner ejemplos, ¿no? Puede haber errores entonces en identificar los puntos críticos de la personalidad y emprender una lucha o un cambio equivocado. O sea, nos equivocamos de blanco. Entonces hay que saber identificar con el tiempo. Allí vamos a tomar las referencias de la opinión de los demás, las críticas, ¿no? Recordemos que con relación a los demás pueden haber críticas del pasado y críticas de ahora, compararlas, si ha habido un cambio, si son las mismas. Digamos, los comentarios, lo que siempre nos han señalado, los consejos que nos dan los familiares, los amigos, los seres queridos. Todo eso hace parte. Y aunque los llamados desafectos o enemigos nos puedan hablar muy crudamente que no nos gusta, que nos duele lo que nos dijeron, o las críticas que se escuchan de uno mismo, digamos que pueden estar tocando puntos que nosotros disimulamos o pasamos por alto. Es decir, desde afuera las personas pueden estar viendo más claramente, porque se nota, los defectos, los vicios, las imperfecciones, que cuando nosotros intentamos analizarla, viene ese enmascaramiento, ese autoengaño, esa protección. Entonces, indudablemente siempre va a ser necesario identificar qué es lo que hay que corregir, cuáles son los vicios, o cuál vicio, cuál defecto, cuál imperfección voy a empezar a combatir o a superar. Porque si escogemos lo que no es, entonces vamos a desviarnos, se va a perder un tiempo valioso en ese proceso. ¿Qué puede suceder entonces? Puede haber un desenfoque, un autoengaño, una desviación. Y por supuesto viene un aplazamiento porque estamos atacando al enemigo equivocado, por decirlo así, entre comillas. Porque los verdaderos enemigos nuestros no están afuera, no están desencarnados, ni están encarnados, como decimos. Los enemigos vienen al hogar, están en el hogar, están en el centro espírita, están en el trabajo, están en la calle, o son los obsesores, cuando muchas veces son nuestras propias imperfecciones. Viene ahí un enmascaramiento de la realidad interior del individuo. Y esto puede conducir a la persona a la impaciencia, a la desmotivación, al desánimo y a la pereza, al ver que no logra conseguir nada porque está sencillamente desenfocado, desviado y autoengañado. La vida materialista, los vicios, las malas compañías, los malos consejos, las burlas, todo eso, como hemos visto, también nos absorbe e influye negativamente en nuestro proceso de autoconocimiento, autoencuentro y autotransformación. También puede suceder obsesión, porque indudablemente pueden existir obsesores que no desean este cambio, no desean este mejoramiento de nosotros y ejercen sus influencias para hacernos desistir. Y a través de las influencias de tipo mental,
digamos, pueden repetirnos frases que nos pueden llevar a desanimarnos, como yo soy orgulloso, yo soy egoísta, yo soy vanidoso, yo soy perezoso, soy mal geniado, y quedarnos allí, porque allí caemos en una serie de frases lapidarias en donde, aunque pudieran ser ciertas, yo soy orgulloso, yo soy egoísta, soy vanidoso, soy perezoso, soy colérico, nos podemos quedar con el rótulo. Y no hay que quedarse allí con el rótulo, hay que trabajar, ¿sí? Porque yo soy así y en esta reencarnación ya no puedo cambiar. Cambiaré en la próxima reencarnación. Y en la próxima reencarnación otra vez vamos a repetir las mismas frases. Las reencarnaciones se vuelven estacionarias y se vuelven repetitivas. O esta otra frase, yo soy así, no puedo cambiar, natura hasta la sepultura, lo dejaré para otra encarnación. También otra forma de autoengaño. Y eliminar de nuestro intelecto y de nuestro campo emocional y psicológico estas frases, no puedo cambiar, no se puede cambiar. Eso es muy difícil. Ya lo intenté, pero no lo logré. No lo he logrado, nadie ha cambiado. Porque como esa otra frase anterior de que natura hasta la sepultura, se refiere al temperamento, al carácter, al organismo, a la fisiología, etcétera, pero prima el espíritu sobre la materia. Es el espíritu el que conduce la personalidad, es el que conduce, así como conduce el cuerpo. Entonces, eso de natura hasta la sepultura es en ciertos campos, pero no en el campo espiritual, porque el espíritu es perfectible. Tenemos conciencia, tenemos fuerza de voluntad. Entonces, o esas frases como que cambien los demás, no quiero cambiar y así estoy bien. Si nos quedamos en nuestra zona de confort, nadie va a cambiar. Nadie cambia en su zona de confort porque la persona está acomodada allí en ese punto. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir esos cambios y esa reforma íntima. Y nadie lo hará por nosotros. En ese terreno, así como Jesús en su momento dado estuvo totalmente solo, indudablemente con Dios, que lo acompañó siempre, ¿no? En ese sentido figurado, digamos, porque Dios es el ser universal que está en todas partes, acompaña a todo el mundo. Nadie lo hará por nosotros. Los demás, los maestros, los mentores, los guías podrán orientarnos, darnos estímulos, orientaciones, orar por nosotros. Pero el verdadero cambio lo hace cada uno de nosotros en una lucha, en cierta forma, solitaria. También hay otra invitación a que dejemos de recordar y contemplar las viejas heridas, el resentimiento y la culpa que vienen del pasado. El resentimiento por lo que nos hicieron, no hemos perdonado, y la culpa por lo que hicimos a los demás y, no nos hemos auto perdonado. Entonces, que el repaso de la vida en la meditación, porque una de las aplicaciones de la meditación es remontarnos a la infancia e empezar a desenvolver la película de la infancia desde la edad que nos acordemos, 5 años, 4 años, 6 años, y tratar de desmenuzar cada una de esas escenas y acontecimientos, pero no para recriminar a nadie, ni para recriminarnos, que nos quedemos entonces en observar las viejas heridas, también se puede convertir en un vicio que no conviene para este proceso de reforma íntima. Entonces, otro de los puntos importantes consiste en que muchas veces culpamos a los demás. No, es porque a mí me abandonaron, o fue porque a mí me traicionaron,
o fue porque somos desplazados, o es porque vino una epidemia, o es porque todas esas tendencias que tenemos de echarle la culpa a los demás de nuestras situaciones también puede convertirse en otro vicio que indudablemente hay que superar. Entonces, recordar las viejas heridas, pero solamente para sacar de allí una lección y perdonar para liberarnos de los resentimientos que tengamos con ciertas personas, pero no quedarnos allí recriminando una y otra vez o echando la culpa a los demás cuando muchas de esas culpas son propias, nuestros propios errores. Y otro punto importante es no depender de otras personas para el cambio personal, porque no podemos, digamos, someter nuestro proceso de reforma íntima al hecho de que nuestra compañera o nuestros familiares o el novio, la novia, o etcétera, la persona que comparte íntimamente, que vive con nosotros, etcétera, no cambia, es que él no cambia, ella no cambia. Entonces, estamos delegando en otra persona el cambio que nos corresponde a nosotros, no depender, sino que es un trabajo, como podemos ver, es un trabajo bastante duro, bastante fuerte, que se lleva mucho tiempo, como siempre nos dicen los seres superiores. Y nos invitan a que nos liberemos y tengamos una nueva visión de la vida, más positiva y mucho más optimista. Como les había dicho, la clase de hoy es más corta. Entonces, en conclusión, que dentro de este proceso de autoanálisis, autoconocimiento, autoencuentro y autotransformación, no vayamos a presumir que ya nos hemos reformado o no vayamos a emprender el cambio por el lado que no es. Esto va a aparecer porque la naturaleza, porque dirán, pero entonces los sentidos están hechos para engañarnos, ¿no? Y recordamos a una de las frases de Aristóteles que él analizaba cuando otros filósofos decían que los órganos de los sentidos nos engañaban todo el tiempo. La vista, el oído, el gusto, el olfato, etc. Y Aristóteles decía que no, que era un absurdo pensar eso, que la naturaleza y los órganos de los sentidos están hechos precisamente para darnos una información bastante aproximada, aunque no perfecta, no completa o no absoluta, de la realidad. Ellos de por sí se han desarrollado en el proceso de la evolución para mostrarnos las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, tampoco podemos tener ese temor de que nunca vamos a encontrar cuál es el vicio, cuál es el defecto o la imperfección. Ellas van apareciendo, van surgiendo, teniendo en cuenta todas estas orientaciones que vienen del mundo espiritual. Entonces, concluimos la clase de hoy. Tenemos tiempo. Bueno, Álvaro, la verdad es una gran enseñanza esto de la pseudo reforma íntima y, y pues tú nos has dado unos tips de cuáles podrían ser como los, las guías para no perdernos en esta reforma íntima o esta pseudo reforma íntima, porque ya conocemos nosotros los espíritas todo lo que nos dicen los espíritus en sus comunicaciones de la defraudación, digamos, o del shock o de el pesar que sienten al haber pasado al mundo espiritual y no haber hecho lo suficiente por reformarse. Porque hay muchos libros, por ejemplo, Volví, ¿cierto? Donde un dirigente espírita sintió esa falta de luz a pesar de haber hecho obras, de haber trabajado en muchas tareas, sin embargo se encontró falto de luz al pasar al mundo espiritual. Entonces, será por pereza, será por hacer algo lo más fácil,
¿Por qué? ¿Por qué se da esta pseudo reforma íntima? Bueno, yo creo que a lo largo de la presentación de hoy, que resultó la más corta de todas, hemos encontrado algunos tips, ¿no? De por qué se da esta reforma, pseudo reforma íntima es por el propio ego, ¿no? Que el ego viene evolucionando desde cuando el principio espiritual pasó por las etapas inferiores de la evolución, tuvo que desarrollar un ego para protegerse del ambiente agresivo en donde se estaba desenvolviendo. Cuando sigue el espíritu evolucionando a la etapa ominal, entonces ese ego que duró siglos y milenios en formarse, queda profundamente estructurado, profundamente afianzado en la profundidad del ser, en la profundidad. Entonces, no va a ser una, ni dos, ni 10 reencarnaciones en que se va a superar esa tendencia en donde la persona sigue sintiendo la agresividad, ya no tanto física, pero sí psicológica, emocional, espiritual. Y el orgullo y el egoísmo, que son los principales vicios del alma o del espíritu, nos hacen, digamos, enmascarar esos propios vicios, esos propios defectos. Entonces tenemos la tendencia a creernos más de lo que somos y no queremos cambiar. Estamos en una zona de confort psicológica y espiritual que se ha venido alimentando durante muchas reencarnaciones. Entonces, en esta reencarnación, abrimos los ojos y queremos hacer un cambio de eso. Y hay algo allí en la profundidad del ser, el comodismo espiritual, que se opone, ¿no? Entonces se emprende una lucha del ser espiritual contra ese personalismo. Se produce allí una lucha. Entonces estamos ahora en esta reencarnación en un punto de quiebre, que es un punto difícil, en donde va a surgir el yo profundo, ¿no? El ser trascendental que somos, ¿no? Creados por Dios, inmortales, perfectibles. Eso debe trascender las personalidades particulares. Entonces, Quiero cada uno tomar de en nosotros se encuentra en una etapa enmarcada con un nombre, una personalidad, una vida que se ha formado, pero ahí es el espíritu que trasciende todas esas personalidades de las cuales van quedando una enseñanza. Entonces, el ego, nuevamente repito, el ego pues se opone a todo este cambio y como queremos aparentar, pues, y figurar ante los demás, porque ese es otro vicio, la figuración, la apariencia, el personalismo, queremos seguir manteniendo eso, entonces digamos que podemos caer en ese error de aparentar un cambio que no es. Pero entonces seguimos en el proceso y ahí van a ir apareciendo los verdaderos puntos críticos que hay que cambiar. No hay ni que desesperarse ni que relajarse. Ninguno de los dos extremos, ¿cierto? Así es. Ni desanimarse, pero tampoco, como lo mencionabas tú, y lo Querer, menciona el hermano X en Cuentos y Apólogos, dejar para una futura reencarnación el cambio, ¿no? Es un engaño. sí, sí. Y siempre pongo el ejemplo de la pereza, de bueno, yo soy perezoso. Entonces empiezo la reforma íntima combatiendo la pereza, siendo más activo, más diligente, y eso puede estar bien. Pero la persona está descuidando el orgullo y el egoísmo. Entonces, bueno, ya no soy perezoso porque me he dispuesto a cumplir con mis deberes, ahora soy más activo, no aplazo nada, todo eso está bien, pero el orgullo y el egoísmo se pueden quedar allí como que aplazados, ¿no? Que si la persona era colérica, ya trato de no tener rabia, pero no descuide el orgullo y el egoísmo que están más profundos. Bien, ¿quién más quiere participar? ¿Una pregunta, un comentario? Buenas noches. Carlos.
Carlos de la Hoz, Sí, adelante. interesante, no, interesante la temática, porque eso nos hace un llamado definitivamente a organizarnos en equipos, en grupos. ¿Por qué razón? Para evitar ese personalismo y podamos tener como un patrón, lo que le entiendo el hermano Álvaro también, podamos tener un patrón de referencia para no autoengañarnos, o sea, no hacernos nosotros muchas veces, eh, no hacer nosotros mismos ese análisis. Por eso cuando los pedagogos hablan de trabajo, de aprendizaje colaborativo, hablan de aprendizaje en equipo, en donde todos nosotros participando nos damos cuenta exactamente la falencia que muchas veces no podemos observar y ahí se transformaría en un pseudo cambio si nosotros mismos nos estamos observando, muchas veces no nos miramos con el ojo como debe ser. Ahora, existe condicionamiento clásico, existe condicionamiento operante, que son situaciones o hábitos que nosotros adquirimos a través de la historia, a través del tiempo, incluso vienen muchas veces de encarnaciones anteriores que tenemos que vislumbrar y cortar. En un anuario espírita, no recuerdo exactamente de qué año, nos daban unos patrones como norma para poder autoanalizarnos y era de referencia, nos ponía de referencia el Evangelio según el Espiritismo como un patrón para seguir, conservarnos con base a esa enseñanza. O sea que es importante que busquemos ese punto de referencia. Sí, gracias, hermano. Gracias, Carlos. Aquí vamos a retroceder en esta diapositiva porque ahí vemos los distintos elementos que nosotros tenemos para el conocimiento de sí mismo, ¿no? En donde dice que tiene que partir de la observación, el estudio y el análisis de sí mismo para llegar a ese conocimiento, a esa reforma y ese crecimiento. Entonces, repasemos. Conocernos mediante la evaluación de las acciones de cada día. Conocernos mediante el análisis del pasado, del presente y de las aspiraciones futuras, ¿no? Con relación al pasado, observación, estudio y análisis de las tendencias, hábitos, vicios. Son varios recursos, ¿no? El análisis de las ideas, los pensamientos, las emociones, reacciones, palabras, actitudes, conducta. Con relación, conocernos mediante la relación con los demás tiene varios puntos. Cómo me comporto yo con los afectos, con la familia, con los vecinos o con los desafectos. Cómo reacciono, cómo me comporto. Las críticas, opiniones y consejos. Es que todo esto son elementos que van quedando, ¿no? Las críticas, las opiniones, los consejos. El otro punto, observar y analizar aquello que criticamos y señalamos, vemos mal y censuramos en los demás. El juzgamiento, lo cual es reflejo y proyección de lo que interiormente somos o llevamos. Este con relación a los demás, punto 3. Los cuestionarios de Allan Kardec. Conocernos mediante el dolor y el sufrimiento. Y con relación al futuro, cuáles son nuestros deseos, propósitos, planes, objetivos, ¿no? Entonces vemos que son muchas las herramientas que tenemos para ese autoanálisis. Nancy. Adelante, Nancy Aguilera. Gracias, gracias, muy amable. Qué pena con usted. Me disculpan el nivel de conocimiento al respecto. Tú, Alvarito, mencionaste bueno, los diferentes guías, pues los guías, los protectores. Bueno, cuando hablabas de los guías, hablabas de que generalmente las inspiraciones de estos guías se dan en encuentros nocturnos. ¿Qué pasa en el día entonces con los guías? Es mi pregunta. Indudablemente
como ahí dice, inspiraciones y encuentros nocturnos. Son dos mecanismos, ¿no? Son dos recursos. Las inspiraciones es durante el día. Ahí está el guía, inspirándonos, los protectores y los seres espirituales del bien también nos pueden inspirar a través de la mente durante los distintos momentos del día. Y en la noche, además de eso, puede haber, ¿no? Hay que agregarle la palabra además, puede haber los encuentros nocturnos. Entonces, el guía actúa de día y de noche, según estemos despiertos o estemos dormidos. Ellos encuentran los mecanismos y los recursos apropiados para darnos sus buenas inspiraciones, consejos y enseñanzas. Y lo que nos dicen en la noche, que nadie se acuerda qué me dijo en la noche, casos excepcionales podrá haber, que alguien dice, anoche estuve en brazos de mi abuela y mi abuela me estuvo diciendo esto. Pero, ¿qué pasa con lo que dicen los guías en la noche? Quedan guardados como intuiciones, como corazonadas que afloran en el curso del día en la medida en que se van presentando las circunstancias o en la medida en que oramos o meditamos. Entonces es permanente, ¿no? Esa ayuda. Álvaro, se podría decir que perdona, Nancy, sigue. Y adelante. Parece Álvaro, que iba a agregar algo más. Sí, pero no, se quedó callado. Okay. Álvaro, se podría decir que la rutina es es uno de los enemigos, digamos, de los adversarios de esta reforma íntima. Y si es así, ¿cómo hacer para vencer la rutina y de verdad dedicarnos a esta transformación moral? Sí, es que la rutina y la vida diaria, la vida material, nos absorbe el compromiso con la empresa, el trabajo, el estudio, hasta la participación en un centro espírita se puede volver rutinario y dar la apariencia de que la persona está cumpliendo, ¿no? Entonces, hay que romper esa rutina y por eso en estas propuestas se nos invita a que escojamos un día en la semana para nosotros mismos, para nuestro espíritu, para ese silencio y ese encontrarnos con nosotros mismos a través de un día y una hora para nosotros y que la rutina funcionará ahí de lunes a viernes, pero el fin de semana es nuestro o cierta hora en el día que hayamos escogido es nuestro para salir de ese atrapamiento que nos marca la rutina. Muy bien, creo que queda Sí, espacio bueno, para otra pregunta, ¿no? sí, claro, sí. ¿Quién más quiere decir algo? Luis Augusto Santana. Prendiste el micrófono, Luis. ¿Quieres hablar? Luis Santana. Bueno, ¿quién más entonces quiere decir algo, preguntar algo? Parece que Nancy se salió, se cayó. Lucy Cárdenas. Sí, exacto. Buenas noches. Buenas noches, Lucy. Gracias por la respuesta de la semana pasada. Quedó muy claro la pregunta que yo hice. Entonces, ahorita no sé si ando bien, pero con eso de esos problemas, de esos complejos de superioridad que nos dan, más o menos, ¿verdad? He visto en muchas situaciones que la gente es muy sencilla, muy amable, muy dada a ser muy fraternal y todo, pero solo suben a un puesto superior y hay un dicho muy popular que dice, dale el poder a alguien y sabrás quién es. No sé si se enfoca esa mi pregunta, ese mi comentario, Sí, para sí. ver por qué suceden esas cosas, pues, porque si es toda la vida
sencillo, o como quien dice, se sacó la lotería, ¿verdad? Y le cambió la mentalidad, ya ve a la gente desde arriba, a todo mundo lo ven para abajo. No sé si Sí, se adapta exacto. a lo que estamos estudiando. Sí, claro, sí, sí, nos sirve de punto de apoyo y de comentario porque esto es muy frecuente en la humanidad, ¿no? En donde la persona, pues, en cierta forma tiene una apariencia de bondad o una apariencia de sencillez y de humildad, pero en cuanto adquieren un poder o una posición o un dinero, entonces muestran su verdadera personalidad. Estaba allí oculto ese aspecto. Y tal vez las limitaciones económicas hacían que la persona se sintiera un poquito acomplejada, un poquito aminorada y asumiera ese papel cuando realmente lo que guardaba era un orgullo, una prepotencia, y así tal cual es una forma de pseudo reforma, es una apariencia y un autoengaño. Entonces, en cuanto adquieren el poder o lo adquirimos, entonces cambiamos y miramos ya con desprecio, con desdén, aquellas personas con quienes compartíamos, como un caso que me acuerdo de dos muchachos que estudiaron juntos en el colegio. Uno progresó y se hizo profesional y el otro tuvo limitaciones. Entonces, el uno llegó a ser propietario en un edificio y el otro llegó a ser portero. Y como el portero saludaba a su compañero de clase amablemente, con su nombre directo y con mucha afabilidad, llegó un momento en que lo llamó aparte y le dijo: hazme el favor y no me hables, no me trates más así, sino que yo soy un doctor, yo soy ingeniero, soy etcétera. Le llamó la atención de que no quería que lo siguiera tratando de tú a tú como fueron compañeros en el colegio. Entonces se presta este ejemplo porque la persona mostró su verdadera personalidad. Bien, Bueno, entonces bueno, concluimos por hoy. sí, señor. Entonces, como siempre, te agradecemos, perdón, te agradecemos que nos haga la oración de final. Ok, un segundito aquí para buscar